bueno, traten de completarla. eh, no les va a llevar más de 15 minutos aproximadamente, ¿sí? Después que termine la clase, ya tienen el link ahí, cualquier cosita nos están preguntando por el grupo, ¿sí? Y repicando, por favor, buenas tardes, chicos. Y repicándole a sus padres, vecinos, amigos, hermanos, porque es importante tener la visión, no solamente, por ejemplo, de ustedes que son una misma generación, sino también de gente más grande. Es muy importante un trabajo de OPS y que se va a ver reflejado en las modificaciones o algo que pudiera hacerse en los servicios de salud. Así que les pedimos, por favor, si pueden colaborar y llenarla. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. ¿El MIT de este formulario es el mismo que realizamos al finalizar el examen final? Sí, ¿Sí? sí, sí. No, entonces no lo volvemos a hacer. No, los que ya han realizado cuando han rendido el examen final, no, pero sí, si les pueden llevar a sus padres, familias, tíos, hermanos, ¿me entienden? Perfecto, Porque gracias. esto va a tener éxito dependiendo del N que podamos recaudar dentro de las encuestas, todavía nos falta. Así que por favor les pido si pueden colaborar. Bueno, otra pregunta al respecto. Cualquier cosa nos preguntan. Bueno, buenas tardes chicos a todos. Antes de que el profesor Ale continúe con el tema de la farmacología relacionada con el aparato cardiovascular, hipertensión, y luego van a ver insuficiencia cardíaca, quiero preguntarles cómo tienen los horarios del día martes a la tarde. ¿Por qué? Este horario va a quedar fijo, a menos que hubiera alguna situación que debamos cambiarla, para ir dando los temas de bases 2. Quedaría fijo los jueves a las 4:30. Si por ahí tienen algún inconveniente o algo, por favor les pido me comuniquen. Pero a la par de esto, yo necesito darles un módulo de farmacología antiinfecciosa, porque ustedes van a ir viendo que en los módulos que vayan viendo con clínica, con nosotros, con imágenes, la patología antiinfecciosa no está puesta en un solo módulo, sino que está en los distintos módulos. Por ejemplo, aquí en cardiovascular ustedes tienen endocarditis, en gastrointestinal tienen hepatitis, en respiratorio tienen neumonía, ¿me entienden? Entonces, es como que es el único tema que está como distribuido en todos los módulos. Entonces tengo que tratar de dar lo más importante, imposible dar todo, lo más antes posible para que ustedes puedan ir aplicando sobre las bases farmacológicas de los antiinfecciosos y en clínica les van a ir completando con la terapéutica. Pregunto esto para ver si los martes, en algún momento de la tarde que yo pueda y ustedes puedan, nos podemos juntar. Por ahora estamos dando de 7 a 8:30 de la tarde, o sea, de 19 a 20:30, estamos dando bases 1, la clase. Ustedes podrían antes de esa hora, tipo 15:30, 16, 16:30, ese sería el rango más o menos como este horario, si ustedes podrían. No sé Buenas si tardes, tienen... profesora. ¿Qué tal? ¿Cómo Creo estás? que algunos alumnos sí podían, pero no todos. Pero igualmente si queda la clase grabada para que los alumnos que no puedan asistir, bueno, ¿Qué puedan actividad ver la clase. tienen? ¿Qué actividad tienen el martes a la Creo tarde? que arrancamos taller quirúrgica y algunos chicos tienen los martes, si no me equivoco. Y aparte tienen emergente y otras materias, ¿Y digamos, a qué en hora esos horarios. se desocupan? Hola, ¿cómo No, eso está? sí no sabría decirle. La Doctora, comisión de laboratorio de cirugía que más tarde se desocupa es a las 6 de la tarde. Ajá. O sea, a partir de las 6 de la tarde ya estarían libres. doctora, no Sí. son todos los, o sea, son martes específicos al mes, pero bueno, esos martes hay ciertos alumnos que hayan elegido esas comisiones, no se van a poder unir. Bueno, pero no es necesario que nos juntemos todos los martes.
Yo pondría, ya vamos a ver, consensuar bien un horario, yo pondría un horario, no es necesario todos los martes. Entonces, si algún martes tienen laboratorio o lo que fuera, me comunican la semana anterior y ese martes no damos clase. Porque la idea es que haya un ida y vuelta en la clase, porque así es más fácil que ustedes puedan sacarse todas las dudas que pudieran tener. ¿Me entienden? A mí Por me ejemplo, pasa, doctora, con los jueves. Algunos jueves también hay laboratorio de cirugía y son a las 16 tengo, pero terminan a las 18 algunos. los jueves también, Los pero jueves no todos los también. jueves, pero no No, todos no los son jueves. todos los jueves, son tres jueves me parece de aquí a junio. Bueno, yo les pediría que tanto sea laboratorio, lo que fuera, de cirugía u otra asignatura, que ustedes tengan los martes y jueves a la tarde, les pediría por favor, mándenme al mail institucional que con mi nombre pueden acceder, para que esos días, tanto martes y jueves, nosotros no lo ocupemos con clases ni con nada, a fin de que ustedes no pierdan, ¿me entienden? Entonces ya vamos a ver entonces qué otro horario alternativo. Pregunto, ¿y los miércoles por la tarde también están complicados? Doctora, Miércoles por la tarde después de las 5. le comento, los laboratorios de cirugía tenemos lunes, martes y jueves de 14 a 17. Van a ser de aquí hasta junio, digamos. No sé si van a continuar todo el año, pero esos son los horarios determinados para el laboratorio. Bueno, Entonces pero si siempre hay son un grupo que va a faltar. pero sí hasta las 17 no hay problema, porque nosotros con No, eso... Doc, a las 17 arranca uno de los horarios. Claro, es por grupos. A Un las grupo es de 18 14 termina. a 15, otro grupo empieza a las 17 y termina a las 18. Ese sería el último grupo. ¿Los miércoles también? No, lunes, No, martes y jueves. Y Los los miércoles. miércoles, aparte de cirugía, no tienen, Hay miércoles, ¿no tienen otra cosa? sí, profe, hay algunos chicos que tenemos emergento los miércoles. De todos modos, creo que falta 1 o 2 clases, debe ser. ¿Y a qué hora se desocupan? Y nosotros, por lo menos mi comisión, termina a las 7 de la tarde. En la quinta, bueno, hasta que cada uno llegue a su casa, no sé qué hora será. Claro, es presencial, es Sí, presencial. Bueno, ya con esos datos vamos a ver de armar y publicamos entonces. No es necesario que sean todos los martes y jueves las clases, ¿me entienden? A ver, el módulo de infecto que yo les digo, yo necesito 5 clases. Yo necesitaría 5 clases, que no es necesario que sean seguidas. Entonces, si ustedes me mandan los horarios de eso en un mail, de cirugía, de lo que fuera, de emergento, para que yo arme esos 5 módulos, no necesariamente tienen que ser seguidos. Sí, por lo menos 5 clases, porque menos es un tiempo que no me va a alcanzar. Es un tema muy largo. Porque si no, la alternativa es que ustedes lo vean solos. Y la verdad que es un tema más complejo. Es un tema complejo. Entonces, bueno, yo les pediría que me manden al mail alguno, cualquiera, y yo ya con esos horarios publicamos para la semana que viene. ¿De acuerdo? La semana que viene estaríamos terminando con farmacología cardiovascular. El jueves sí a esta hora. Y de ahí la próxima semana se van a dar 2 clases de sistema nervioso autónomo. También el jueves. Si uno de esos 2 jueves, fíjense la fecha, 7 y 14 de mayo, ustedes tienen, y vamos viendo, de ahí vamos viendo, ustedes tienen alguna de estas actividades que me dicen, las pasamos, no hay problema. El 14 de mayo empiezan algunos laboratorios. Entonces puede ser el 7 y el 21. El 12, 13 y 14 creo que esa semana empieza. Bueno, entonces podría ser el 7, no hay problema, que es la semana que viene, ¿no es cierto? Ahí terminaríamos con cardio. Y después el 14, entonces no comenzaríamos con autónomo, comenzaríamos la semana siguiente, no es 14, es 21. ¿Me entienden?
Pero bueno, siempre va a haber un grupo que lamentablemente no son obligatorias las clases. No son obligatorias, ya le voy a decir al doctor Gerván, que él va a comenzar a subir actividades para que ustedes desarrollen de esta parte al campus. Así que ya le voy a decir que cuando a él le toque dar clase, que por favor no las ponga obligatorias, ya voy a hablar con él. Lamentablemente no tenemos otro horario como para poder ver, de consensuar, porque la parte de clínica en realidad ustedes tienen a la mañana, pero eso lo ocupa el doctor Vázquez toda la mañana. Entonces tampoco podemos nosotros usar parte de ese horario, que aparte también es complicado porque los docentes de la cátedra están en los hospitales, no en el Padilla ni en el centro de salud, entonces se nos complica más. Bueno, quedamos en que ustedes me mandan, por favor, cuando comienzan esas fechas de laboratorio y yo veo cómo armo y comunicamos por Face y ahí en el campus también vamos a poner. Y el segundo punto es eso en cuanto al horario y demás. El segundo punto es que después fíjense, no sé si ya ha subido, no me he fijado hoy, al campus el doctor Gerván, porque va a empezar a subir las actividades por módulo. Ahora, cuando ustedes terminen cardiovascular, tienen que hacer las actividades de cardiovascular. Bueno, no le quito más tiempo al doctor Ale, entonces, comenzando más, Ale, perdón. No, está bien, Lucy, muchas gracias. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Ahí, por favor, me pueden decir si ven la presentación. Ahí está, Doc. ¿Se está viendo ahí? Sí. Sí. Ok. No puedo sacar toda esta fila del costado. Sí, a mí me pasaba lo mismo el otro día. Sí. La tablet acá no me permite, pero bueno. Recordarles a todos lo que habíamos visto, cuál era la fisiopatología de la hipertensión arterial que habíamos visto para reconocer en realidad lo que son nuestras dianas farmacológicas. Y ahí habíamos empezado, si ustedes recuerdan, ya hemos visto un grupo largo y bastante importante, que son los diuréticos, dentro de los cuales hemos visto los diuréticos tiacídicos, después hemos visto los diuréticos de ACE y los ahorradores de potasio. Y hemos visto también dos grupos, o sea, esos serían relacionados, recuerden ustedes, con en cuanto a la fisiopatogenia de la hipertensión arterial, con el aumento de la volemia. Recuerden que si aumenta la volemia, va a aumentar el gasto cardíaco y, por supuesto, aumenta la presión arterial. Después también hemos visto dos grupos importantes que eran los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, que están más relacionados a lo que sería la resistencia vascular periférica, que es otro de los parámetros fisiológicos que condiciona la presión arterial. Bien. Esa era otra diana, o sea, si había una hiperactividad, por ejemplo, del sistema renina-angiotensina-aldosterona, es conveniente, desde la terapéutica razonada, hemos visto entonces abordar la hipertensión arterial con este tipo de fármacos o estos dos grupos que les acabo de nombrar. Ahora vamos a entrar en un grupo nuevo que son los antagonistas de los canales de calcio o calcio antagonistas. Antes de empezar, a ver, vamos a poner acá para poder escribir. Bien, antes de empezar, recordar desde el punto de vista fisiológico lo que eran los canales de calcio. Por un lado, recuerden ustedes que, bueno, tenemos básicamente dos tipos de potenciales de acción a nivel del... A ver si puedo. Siguen viendo bien ahí, ¿verdad? ¿Se ve bien? Sí, doctor. Bien, entonces es para que pueda escribir, porque si no me sale una letra horrible. Recuerden ustedes que básicamente teníamos dos tipos de potenciales de acción, uno
digamos, a nivel de las células del marcapaso, y otro que va a ser distinto a nivel de los cardiomiocitos, pero la importancia de estos canales de calcio es fundamental en ambos, digamos, en ambos potenciales de acción. Primero, si acá voy a escribir abajo, recuerden que si hablamos de las células del marcapaso, más o menos vamos a manejar este potencial de acción, ¿sí? Y recordemos que básicamente aquí, digamos, en este punto, cuando se llega, digamos, al isopotencial, rápidamente, digamos, se produce la descarga en este tipo de células, y esto está relacionado a canales que son denominados HCN, que están relacionados a canales de sodio, en realidad. Y luego, hasta llegar al umbral, tenemos canales de calcio, que son del tipo T, y acá viene lo más importante, porque toda esta despolarización que se produce más abajo, desde acá, desde que se llega al umbral, se llega al umbral por los canales de calcio tipo T, recuerden ustedes, pero cuando nosotros llegamos a los, cuando se llega al umbral, perdón, van a actuar estos canales que van a ser nuestras dianas farmacológicas, que son canales de calcio tipo L, que son canales lentos, y toda la despolarización hasta que se llega al sobretiro acá, ¿sí? Acá arriba, ¿sí? Depende de estos canales de calcio tipo L, por eso son tan importantes. Bueno, después la repolarización, toda la fase de repolarización en este caso, estaría dada por la salida de potasio. Acordarse también acá que siempre al evento eléctrico le va a seguir el evento mecánico, es decir, estas células del marcapaso van a ser muy importantes porque luego en los cardiomiocitos se da este tipo, si ustedes se acuerdan, de potencial, donde acá tienen que ver, bueno, las características que ustedes ya conocen de las células cardíacas, es decir, los discos intercalares, también los desmosomas, las uniones gap, que lo que van a hacer es permitir el pasaje de calcio y sodio a través de esas uniones gap, y van a iniciar este potencial de acción en los cardiomiocitos, transformando el evento eléctrico en un evento mecánico. Y acá sí es distinto, fíjense, porque toda la despolarización acá va a estar dada por canales de sodio, ¿sí? Luego se produce esta repolarización rápida que estoy marcando acá, dada por la salida de potasio y la entrada de cloruro, recuerden. Pero acá hay toda esta meseta que estoy marcando acá, toda esa meseta va a estar dada por canales de calcio tipo L. Y acá es donde queríamos llegar, canales de calcio tipo L. Y luego, bueno, tienen la repolarización que se va a dar por canales de potasio que son distintos a estos, ¿sí? Van a tener 3 tipos, y ustedes ya lo conocen perfectamente esto, o sea, sale potasio por estos 3 tipos de canales, y se llega acá hacia el isopotencial, o sea, hacia el potencial de membrana en reposo, ¿sí? Que es isoeléctrico en este caso, y acá interviene la bomba de sodio-potasio ATPasa para el restablecimiento del gradiente de iones. Ahora, ¿por qué es tan importante acá? Son importantes estos canales de calcio, van a ser muy importantes, recuerden ustedes, porque eso va a permitir que el corazón, por supuesto, el latido del corazón se dé en condiciones adecuadas. Ahí tenían, bueno, no voy a entrar más en esto porque ustedes ya lo saben, yo solamente hacerles acordar, pero recuerden la importancia que tiene acá lo que es el periodo refractario absoluto, el periodo refractario relativo. Ahora, cuando se produce acá, en este caso, el potencial de acción en los cardiomiocitos, recuerden también que tienen acá, esto es característico, estos túbulos T son característicos del sarcolema. Recuerden entonces, cuando se produzca ese potencial de acción y se produzca la entrada de calcio a través de estos canales que son tipo L, ¿sí? Esa entrada de calcio a su vez se va a unir, ¿sí? Ese calcio se une a los receptores estos que son de rianodina,
y va a promover la salida de más calcio desde el retículo sarcoplásmico. Y entonces cuando aumenta la concentración de calcio, recuerden que se produce la interacción entre el calcio y la troponina C, y eso permite el deslizamiento de la actina sobre la miosina, y en ese caso ustedes vamos a observar la contracción. ¿Sí? Y bueno, después la relajación, se produce el bombeo por unas ATPasas que hay también a nivel de la membrana del retículo, ¿sí? Hacia ese retículo sarcoplásmico, y se restablece el gradiente por una sodio-potasio ATPasa. Todo esto que les he dicho es muy importante acá, porque tenemos que identificar estos canales que estamos viendo, la función preponderante que tienen en la conversión, digamos, del evento eléctrico en un evento mecánico que va a ser la contracción. Entonces, en base a esto, tener en cuenta, porque vamos a tener fármacos, cuando decimos calcio antagonista, ustedes ya se acuerdan, desde el punto de vista farmacodinámico, lo que estamos haciendo es producir administrar, un fármaco que sea afín con el receptor. En el caso, por ejemplo, a nivel de los cardiomiocitos van a ser los receptores beta 1, ¿sí? Y a nivel de los vasos van a ser los receptores alfa. Entonces, eso va a terminar, ¿sí? Promoviendo distintos tipos de receptores, uniendo distintos tipos de receptores, pero lo que quiero decirles es que todos están entre sí intercomunicados, y se van a ir intercomunicando para producir la contracción, ¿sí? La vasoconstricción, etcétera, etcétera. Bien, entonces, en este caso, ya vamos a ver después, cuando entremos a los otros grupos, en este caso los canales de calcio van a ser muy importantes. Promueven la contracción, recuerden, a nivel de los cardiocitos, por lo que les acabo de explicar, pero también se va a dar a nivel de los vasos. A nivel de los vasos, ¿cómo lo van a hacer? Porque a nivel de la musculatura lisa vascular van a controlar lo que es el tono vascular. ¿De qué manera? ¿Sí? Cuando se abren esos canales también, que son tipo L a nivel de la musculatura lisa vascular, recuerden ustedes que ingresa calcio, y si ingresa calcio a la célula, siempre que está implicado el calcio, tenemos que pensar en una contracción. Entonces, recordemos acá qué es lo que va a pasar. Si ingresa calcio, ese calcio se va a unir a la calmodulina, y esa unión de calcio-calmodulina va a estimular ciertas quinasas, como la de la cadena ligera de la miosina, y eso va a traer al final como efecto una vasoconstricción. Esa vasoconstricción, recuerden, va a aumentar entonces la resistencia vascular periférica, y por lo tanto va a aumentar la presión arterial. Entonces tenemos que poder identificar esto como nuestras dianas farmacológicas. Recordar acá que vamos a tener dos grupos específicamente que van a actuar, uno más a nivel de la musculatura lisa vascular, y otro grupo va a actuar más a nivel de los canales de calcio tipo L en los cardiomiocitos. Por eso ustedes van a ver acá que yo les puse que se van a dividir en dos grupos. Básicamente estos calcio antagonistas van a estar los que se denominan dihidropiridina, porque tienen justamente una estructura química que se llama un anillo dihidropiridínico. Siempre pasa algo, no sé qué habrá pasado con un perro ahí, disculpen. Se escucha bien, ¿verdad? ¿Escuchan? Sí, Bien. Siempre estas cosas caseras pasan en las clases virtuales. Pero bueno, los que tienen un anillo dihidropiridínico, ¿sí? Donde, bueno, acá dice amlodipina nada más, pero tienen la amlodipina y la nifedipina. Nifedipina, a ver si puedo anotar acá, me cuesta un montón escribir con esto cuando está nifedipina. Esa nifedipina y amlodipina pertenecen a estas dihidropiridinas que van a actuar sobre todo van a actuar en realidad a nivel de los vasos, de la musculatura lisa vascular, como recién les acabo de explicar, bloqueando estos canales de calcio tipo L.
¿sí? Por lo tanto, el calcio no va a entrar, no se va a unir a la calmodulina y no se van a fosforilar las quinasas correspondientes y no va a haber contracción, no va a haber aumento de la resistencia vascular periférica y no va a haber aumento de la presión arterial. ¿Cuáles son las dosis? Bueno, acá no les puse, pero les digo para que anoten. Si hablamos de amlodipina, estamos aproximadamente entre, las que les doy son las dosis estándar, ¿sí? Entre 5 y 10 miligramos, ¿sí? Y esos 10 miligramos son día, ¿sí? Y en la nifedipina vamos a tener aproximadamente entre 30 a 60 miligramos día. Bien. Entonces, ya lo conocen el mecanismo de acción, el modo de acción de estos fármacos sería por una disminución entonces de la resistencia vascular periférica, una disminución en la poscarga también y una disminución de la presión arterial. ¿Qué RAMs podemos esperar de estos que son dihidropiridínicos y que van a actuar a nivel de los vasos como son amlodipina y nifedipina? Bueno, podemos esperar, digamos, si no va a haber vasoconstricción, va a predominar una vasodilatación. Entonces, si tenemos esto a nivel, por ejemplo, de las arterias cerebrales, esta dilatación a nivel cerebral, podemos tener cefaleas y mareo. Eso es una de las RAMs. Pero hay dos RAMs a las que yo quiero darle mayor importancia. Uno va a ser que se puede producir lo que se conoce como una taquicardia refleja. ¿Por qué se produce esta taquicardia refleja? Bueno, fíjense que como producto de este bloqueo de calcio a nivel de los vasos, esa vasodilatación va a ser acusada por los vasoreceptores o varoceptores, y esos varoceptores lo que van a hacer es activar o promueven la activación del sistema nervioso simpático. Y ahí es donde viene, ¿sí? Recuerden que si está aumentada la actividad del sistema nervioso simpático a nivel de los cardiocitos, los cardiomiocitos, va a aumentar la frecuencia cardíaca y entonces podemos esperar esta taquicardia refleja. Y por otro lado, algo característico también de estos calcio antagonistas es que provocan lo que se conoce como edema maleolar. A nivel de los maleolos, porque en realidad, y esto se va a dar, y les digo porque muchas veces desde el punto de vista de la farmacoterapéutica se piensa tratar estos edemas con diuréticos y no van a responder a diuréticos. Les digo por qué, porque en realidad lo que pasa es que se produce una vasodilatación a nivel capilar, pero no en realidad venosa. Entonces, cuando la sangre quiere fluir desde un vaso que está muy dilatado hacia las venas que no están dilatadas, no lo puede hacer y entonces se produce una extravasación. Y esa extravasación justamente es la que es responsable de este edema a nivel de los maleolos. Por eso no responde o no va a responder básicamente a lo que son los diuréticos, porque no se están produciendo por una retención de sodio. Sí van a mejorar, por ejemplo, con IECA o con ARA2, que al inhibir tanto la ECA como a bloquear los receptores de angiotensina 2, recuerden que producen vasodilatación tanto a nivel capilar como de las vénulas. Entonces, ahí sí mejora un poco. ¿Qué les quería decir? Otra cosa más que no me quiero olvidar acá. Acá ustedes van a ver muchas asociaciones en el mercado de estos que son dihidropiridínicos como amlodipina y nifedipina con beta bloqueantes, porque justamente para evitar esa taquicardia refleja se pueden asociar estos dihidropiridínicos como amlodipina y nifedipina a beta bloqueantes, y así evitamos esa RAM que es esa taquicardia refleja. Pero ténganlo en cuenta para esto. El otro grupo son los no dihidropiridínicos y se llaman así porque no tienen la estructura química que tienen los demás, la amlodipina y la nifedipina. Bueno, tienen una estructura química diferente, son fenilalquilaminas o van a ser benzotiazepinas con T, no diazepinas, sino con T, benzotiazepinas, ¿sí? Que van a actuar más a nivel de los canales de calcio a nivel cardíaco, ¿sí? Tanto de los nodos
como de los cardiomiocitos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Fíjense, si nosotros bloqueamos estos canales de calcio, acá, ¿sí? Acá vamos a tener una disminución, en este caso acá, una disminución de la frecuencia cardíaca, estaríamos viendo ya el modo de acción, una disminución de la frecuencia cardíaca, una disminución acá también, acá, de la conducción auriculoventricular, y acá veríamos una disminución en lo que sería la contractilidad. Por eso, bueno, estos van a ser muy utilizados en cuanto, por ejemplo, una hipertensión arterial asociada a fibrilación auricular. Todo eso ya lo conversarán ustedes con sus docentes de clínica, pero las recomendaciones de uso son para este tipo de hipertensión, para angina o para el caso de taquiarritmia. Lo que no me quiero olvidar de acá, así como a los dihidropiridínicos como amlodipina y nifedipina se los puede asociar a beta bloqueantes, estos que van a ser verapamilo y diltiazem, que ya les voy a dar las dosis, nunca se deben asociar a beta bloqueantes. Nunca se deben asociar a beta bloqueantes, porque ustedes recordarán de cuando veían en farmacodinamias, por ejemplo, interacciones que eran farmacodinámicas, recordarán lo que era el sinergismo, ¿verdad? Sinergismo de suma, sinergismo de potenciación. Acá en este caso, ¿sí? El sinergismo va a ser un sinergismo que se conoce como sinergismo negativo, donde 1 más 1 va a ser 0, y se puede producir se puede detener directamente el corazón. Entonces, no se puede asociar. Fíjense el mecanismo de acción. Si utilizamos un beta bloqueante, bloqueamos los receptores beta 1 y a nivel cardíaco, y a la vez estos canales de calcio, el corazón puede entrar en paro. Entonces está contraindicado, por ejemplo, por el mismo mecanismo de acción que acabamos de ver, ¿sí? En bloqueo auriculoventricular o, por ejemplo, en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección que esté disminuida. Bien, ¿cuáles van a ser las RAMs de estos? Bueno, si nosotros nos acordamos, básicamente pensamos en lo que es, perdón, el mecanismo de acción, puede producirse, por supuesto, bradicardia, bloqueo auriculoventricular, o puede llegar a una insuficiencia cardíaca cuando hablamos a nivel del corazón. Y a nivel, por ejemplo, intestinal, nosotros podemos llegar a tener estreñimiento, sobre todo con que es el verapamilo, ¿sí? Es una RAM que se da mucho con el verapamilo, aproximadamente en un 25% de los pacientes, por una disminución de contracción en la musculatura lisa a nivel del colon. Entonces, para que no me olvide yo también, vamos a ver cuáles serían las dosis, básicamente, de acá les quiero aclarar, hay preparados en el mercado básicos de dos tipos, de acción prolongada y también los que no son de acción prolongada. Entonces, si hablamos de los que no son de acción prolongada, van a tener aproximadamente acá en el verapamilo dosis que van en más o menos estándares en los 80 miligramos, ¿sí? Cada 8 horas. ¿Ok? Y si son de acción prolongada, pueden ir desde los 120 a los 240 miligramos por día. En cambio, el diltiazem, ¿sí? En el diltiazem ustedes tienen preparados que van entre 30, 60 miligramos, ¿sí? Cada 8 horas. Y los de acción prolongada o liberación prolongada entre 120 y 360 miligramos por día. Entonces, no olvidar este grupo. Bueno, este grupo es bastante utilizado también. Y en esto de las asociaciones, yo quería que lo tengan en cuenta, esto de las asociaciones con beta bloqueantes. Si bien es cierto, las dihidropiridinas sí lo pueden hacer, pero los no dihidropiridínicos como verapamilo y diltiazem, no. Nunca, ¿ok? Bueno, yo ya les hablé de todo acá, perdón, ahí les dejo para que puedan ver ustedes lo que son las RAM. ¿Alguna duda? ¿Hasta acá? ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, doctor, claro. Sí. Bien.
Luego tenemos otro grupo que es muy importante, que son el de los beta bloqueantes, ¿sí? Ustedes van a encontrar distintas clasificaciones. Les doy, dentro de estos beta bloqueantes, primero avisarles que no son de primera línea, sino cuando haya comorbilidades, eso ya ustedes lo conversarán con sus docentes de clínica, por supuesto. Abordamos acá lo que sería la farmacoterapéutica, pero nosotros hay distintos tipos de clasificaciones. Yo le doy esta, que es la última de las clasificaciones, como de primera, segunda y tercera generación. Lo que se denominan de primera generación van a ser no selectivos, ¿sí? Lo tienen acá, esos serían de primera generación. El prototipo es propranolol, donde tienen una dosis aproximada de 40 más o menos miligramos, 40 miligramos cada 12 horas. ¿Ok? Luego vamos a tener, dentro de este mismo grupo, está también el nadolol y el timolol. Les pongo este porque es el más utilizado, el propranolol. Entonces esos serían no cardioselectivos o no selectivos, fíjense, que se van a unir tanto a receptores beta 1 como a receptores beta 2 a nivel cardíaco. Si bien es cierto, recuerden que cuando hablamos de receptores cardíacos hay una predominancia de estos receptores beta 1 a nivel de los cardiomiocitos entre un 70 y un 80%. ¿Sí? Luego tenemos los de segunda generación, que se conocen como cardioselectivos, que van a actuar mayoritariamente sobre estos receptores que son beta 1. Y acá tenemos el atenolol, que es el prototipo en este caso también, pero también tenemos el metoprolol y el bisoprolol. Si hablamos del atenolol, anótenlas ahí por favor ustedes, atenolol. Las dosis son aproximadamente, las dosis estándares, entre 25 y 50 miligramos, ¿sí? Día, ¿no? Le estoy dando acá por día, ¿sí? A nivel del bisoprolol sería entre 5 y 10, y del metoprolol entre 50 a 200 miligramos día. Y los últimos que nos quedan son los que se conocen como de tercera generación. También los pueden encontrar ustedes como mixtos, o como de tercera generación, que van a combinar dos mecanismos de acción. Van a bloquear tanto los receptores beta como a nivel de la musculatura lisa vascular, los receptores alfa 1. Y ahí ustedes tienen como prototipo el carvedilol. Ese carvedilol tiene una dosis estándar que va más o menos entre 12,5, acá les pongo entre 12,5 y 25 miligramos, ¿sí? Miligramos también por día, pero también tienen otros fármacos como van a ser el labetalol y el nebivolol. Labetalol y nebivolol. Bien. ¿Qué diferencia tienen estos? Miren, ustedes tienen estos dos que son carvedilol y los que que les decía, labetalol, van a también producir un bloqueo de los receptores alfa 1, ¿ok? Acuérdense que están relacionados estos alfa 1 a lo que sería la contracción de la musculatura lisa a nivel del músculo liso vascular. Pero digamos, otro que es el nebivolol, que es no tiene una acción alfa 1, sino que va a inducir, digamos, o va a estimular la liberación de óxido nítrico, que ya hemos visto, ustedes se acordarán, que es el factor relajante del endotelio por excelencia, y eso va a producir una vasodilatación. Entonces, ¿cuál sería el modo de acción? El mecanismo: bloqueo de los receptores beta 1, ¿sí? O beta 2, en el caso de los que son no cardioselectivos, y en el caso de los que son mixtos, además del bloqueo de los receptores beta, vamos a tener también un bloqueo de los receptores alfa, una estimulación de la liberación o el aumento en la liberación de óxido nítrico, ¿sí? Ese sería el mecanismo de acción. Ahora, en cuanto al modo de acción, ¿qué va a producir ese bloqueo de los receptores beta 1? Y bueno, va a producir a ver si lo tengo acá, no he puesto eso, pero bueno,
van a producir, producirían una disminución de la frecuencia cardíaca, de la contractilidad, también de la disminución. Acuérdense que si actúan a nivel beta 1, no solamente estamos actuando a nivel de los cardiomiocitos, sino también a nivel, por ejemplo, de los receptores de renina en las células de la mácula densa, perdón, en el aparato yuctaglomerular, y una disminución del tono simpático. Entonces, de esa manera, disminuyen tanto la frecuencia cardíaca como el volumen sistólico. Bueno, pero, ¿por qué no son ideales solo? Porque en la hipertensión arterial pura hay, o sea, no van a producir una disminución de los eventos más disminución, perdón, de los eventos cardiovasculares que otros grupos. Después, por otro lado, no van a ser menos útiles en ancianos porque no van a disminuir, por ejemplo, la mortalidad. Y van a tener un peor perfil metabólico, que ya lo vamos a ver que está asociado a la RAM, porque, por ejemplo, pueden promover lo que sería la resistencia a la insulina. ¿Cuándo sí se los puede utilizar? Y bueno, por ejemplo, pensemos en una disminución en la fuerza de contracción, como por ejemplo postinfarto agudo de miocardio, o en una angina, ¿sí? Digamos, donde hay disminución del consumo de oxígeno, o en una insuficiencia cardíaca, o en una fibrilación auricular. Ahora, en cuanto a las RAM, bueno, pensemos en lo que son las RAM en cuanto a lo que sería el mecanismo de acción. Pueden producir, fíjense, bradicardia, ¿sí? Por un bloqueo que sería bradicardia, o bloqueo auriculoventricular, ¿sí? Ese bloqueo auriculoventricular ya hemos visto en esas células del nodo sinusal o sinoauricular también, que producen una disminución en la conducción eléctrica. Ya les expliqué por qué. Y el tema de la bradicardia sería también por bloqueo de los receptores beta 1. A nivel algunos los que no son cardioselectivos, o sea, estamos hablando, por ejemplo, del grupo del propranolol, pueden producir, por ejemplo, broncoespasmo. Y esto en pacientes que tienen EPOC o asma bronquial no es conveniente. Entonces, puede producir eso por un bloqueo beta 2 al ser no selectivo. También puede producir fatiga. ¿Sí? Esa fatiga, acá me detengo porque esa fatiga está relacionada al propranolol, por ejemplo, que es muy lipofílico. Recuerden que si los fármacos son muy lipofílicos, pueden atravesar lo que es la barrera hematoencefálica, y puede entonces producir fatiga en realidad por depresión al reducir la actividad adrenérgica, ¿sí? A nivel central. Después también pueden producir en hombres disfunción eréctil, ya sea por una disminución a nivel del sistema simpático y una disminución también de la perfusión. Y acá a nivel metabólico, eso es lo que yo les decía recién, una de las RAM que tiene es una hipoglucemia que muchas veces se puede enmascarar. Ese es el problema. Y ocultan esa hipoglucemia, que a veces va acompañada, por supuesto, de taquicardia y de temblor. ¿Por qué? Porque el efecto ese beta 2 y pancreático puede normalmente, ustedes se acuerdan que en hipoglucemia se libera adrenalina, y eso produce la taquicardia y el temblor. Entonces acá en pacientes diabéticos se puede tener esa hipoglucemia grave y el paciente no poder detectarla o no poder sentirla. Algo que les quiero poner acá, no sé si a ver, ahí, si les puse acá, no les puse, pero bueno, les digo ahí para que lo tengan en cuenta, es que el uso crónico de estos beta bloqueantes y pacientes que tienen un uso crónico, no producir un corte, ¿sí?, de la medicación de manera brusca, porque recuerden todo lo que hemos visto en la básica, se puede producir lo que se conoce como efecto rebote. Y ese efecto rebote se va a dar justamente por una upregulation, ¿sí? Al estar bloqueados esos receptores, el organismo compensa aumentando ese número, sintetizando un número mayor de receptores beta 1. Entonces, si yo produzco un corte brusco, puedo tener una taquicardia severa, ¿sí? Una hipertensión arterial que va a ser súbita,
y eso puede llegar hasta una isquemia miocárdica. Entonces, siempre cuando vayamos a retirarlo a estos fármacos beta bloqueantes, se los va a retirar de manera escalonada, aproximadamente en 2 semanas. Ustedes en las bibliografías pueden ver que dice, algunas bibliografías dicen por lo menos 2 semanas y otras bibliografías dicen entre 1 y 2 semanas. Lo que les tiene que quedar en claro a ustedes es que el corte este tiene que ser escalonado, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no podemos producir este efecto rebote y esa hipertensión, taquicardia severa y hasta isquemia miocárdica. Bien, el otro grupo que vamos a ver hoy también es este. Yo no me voy a detener demasiado en este porque algo ustedes ya han visto cuando veíamos los, si se acuerdan, los diuréticos que son ahorradores de potasio, ¿sí? Donde estaba la espironolactona. Entonces, pero ¿por qué les quiero dejar acá separado? ¿Sí? ¿Por qué les dejo separado? Porque se puede utilizar, por ejemplo, en hipertensión arterial resistente, donde hay, por ejemplo, un hiperaldosteronismo subclínico. Entonces, muchas veces vamos a tener una hipertensión que esté relacionada a eso. Va a ser útil en estos casos, porque recuerden cuál era el mecanismo de acción de la aldosterona, era como bloqueo de los receptores mineralocorticoides y disminuía todo esto que ustedes ya saben acá, que yo ya les expliqué. Por eso va a ser muy útil en este hiperaldosteronismo. Bien, y acá es importante que ustedes tengan en cuenta que, bueno, a ver, no sé qué he hecho acá, ¿sí? Pero bueno, básicamente las RAM que ustedes pueden obtener acá van a ser todas las derivadas acá también del mecanismo de acción. Y esas ya les expliqué yo por qué se produce hipercalemia, por ejemplo, a nivel distal en el túbulo colector, pero también acá les sumo, fíjense, ginecomastia por bloqueo de los receptores que van a ser androgénicos, ¿sí? Y también se va a producir, se puede producir impotencia en varones o trastornos menstruales en mujeres. Entonces, esto es más característico de la espironolactona. Recuerden que en el grupo, ¿sí? En estos dos ahorradores de potasio que eran bloqueadores de los receptores de mineralocorticoides, ¿sí? Tenemos la espironolactona y la eplerenona. Entonces también podemos rotar, si las RAM estas son bastante marcadas con espironolactona, a eplerenona, ¿sí? Y de acá, bueno, yo no me acuerdo si les había puesto acá. Me quiero detener en estos que son lo que se conocen como los de acción central, que son la clonidina y la alfa-metildopa, que ustedes ya veían algo de eso el año pasado, creo, cuando veían sistema nervioso autónomo, recordarles, ¿sí? Clonidina y alfa-metildopa, y la veían a la alfa-metildopa como, digamos, primera opción en la hipertensión. ¿Dónde? ¿Quién me puede contar eso? Para las embarazadas. Muy bien, muy bien. Entonces, en ese caso ustedes ya la habían visto y se acuerdan que actuaban como agonistas alfa-2 centrales a nivel de los receptores. Recuerden que tenemos en la terminal presináptica, acá vamos a ver la alfa-metildopa, ¿verdad? Esa alfa-metildopa es en realidad un profármaco, y ahí tenemos estos receptores que son alfa-2, que son presinápticos, que cuando la noradrenalina o esta misma alfa-metildopa, que después se termina transformando por una serie de procesos en metilnoradrenalina, ¿sí? Ya les voy a explicar bien, se unen a este tipo de autoceptores que ustedes tienen acá, van a producir una inhibición en la liberación de mayor cantidad de este neurotransmisor que es la noradrenalina, ¿sí? Entonces, recordar esto, que son muy importantes. Bueno, son receptores que ustedes ya conocen, acoplados a proteína G, y en este caso va a ser una proteína G inhibitoria que disminuye en el AMP cíclico, la entrada de calcio y, por supuesto, la liberación de neurotransmisor.
vamos a ver que lo que les quería explicar acá es que a nivel del bulbo en el sistema nervioso central van a disminuir, por ejemplo, el modo de acción sería la descarga simpática, el tono vasoconstrictor global, una disminución en la frecuencia cardíaca y por lo tanto una disminución del gasto cardíaco, ¿sí? Bien, de esa manera vamos a obtener esta acción tan importante que es la disminución de la presión arterial. De acá les quiero hacer ciertas aclaraciones que son importantes. Una va a ser en cuanto a lo que sería el mecanismo de acción de la alfa-metil-dopa, pero desde el punto de vista de la farmacocinesis. En la farmacocinesis esta alfa-metil-dopa se administra, va a ser un profármaco, tiene buena absorción por vía oral, y por eso vamos a ver que el efecto máximo nosotros, a comparación con la clonidina, que es mucho más rápida la clonidina, esta alfa-metil-dopa va a durar varias horas más, ¿sí? Tiene una vida también, una vida media corta comparada con la clonidina, pero el efecto va a ser, a pesar de que la vida media es corta, va a ser prolongado por esa acción a nivel central, ¿sí? Con esto que me decían también de la preferencia en el uso en embarazadas, hoy también las guías internacionales, ¿sí? También utilizan en el embarazo, pueden utilizar, por ejemplo, la betalol, o pueden utilizar nifedipina. Eso también estaría bueno que ustedes lo conversen con sus docentes de clínica. Y en cuanto a la clonidina, vamos a ver que, bueno, va a ser muy lipofílico, por lo tanto no tiene problema para atravesar la barrera hematoencefálica, tiene una vida media más larga, aproximadamente entre 12 y 16 horas. Y como no es un profármaco, o sea, se administra directamente de manera activa, entonces el efecto nosotros lo vamos a conseguir más rápido que comparado con la alfa-metil-dopa. Ahora, también acá, si la suspensión es brusca, se puede desencadenar lo que es una crisis hipertensiva por una hiperactividad cuando nosotros sacamos el freno del sistema nervioso simpático, combinado también con una upregulation. Bien. En cuanto a las RAMs, bueno, no les he puesto acá, pero les digo para que lo tengan en cuenta. Y bueno, pensemos en lo que va a ser lo que es el mecanismo de acción, ¿no? Una sedación, eso es característico por una disminución a nivel central o sea, de la alerta, de los centros de alerta y vigilia, a nivel central en el sistema nervioso simpático. También puede producir bradicardia, ¿sí? Por una disminución de la carga simpática a nivel del corazón y una disminución también de la estimulación de los receptores beta 1, entonces disminuye la frecuencia cardíaca. Sí, entonces eso nos puede originar como RAM una bradicardia. Bueno, puede producir también bueno, hipotensión ortostática, también puede producirse un rebote, un efecto rebote, ¿sí? Y bueno, esas son las más importantes, aunque también en algunas bibliografías, me estoy acordando, ustedes pueden encontrar una RAM también características para hacer el paciente les va a referir boca seca, ¿sí? Y eso es una disminución, se debe a la disminución también del tono simpático central, porque recuerden que disminuye la activación de los centros de secreciones. Bien, entonces, si estamos bien hasta acá, acá me quiero detener en lo que sería ir pensando en esta hipertensión arterial en la terapéutica razonada, ¿sí? La elección básicamente no es un fármaco que disminuya la presión arterial, sino qué pregunta, lo que les pongo acá es correcta, qué pregunta correcta nos tendríamos que hacer, qué mecanismo predomina, ¿sí? Si entonces de todo esto que hemos visto en la fisiopatogénesis de la hipertensión arterial, ¿sí? Si está involucrado más la volemia, utilizaremos diuréticos, ¿sí? Sobre todo estos diuréticos que son tiacídicos, que yo les he dicho que son de primera línea.
Luego, si hay una hiperactividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, utilizaremos, bueno, los dos involucrados ahí para disminuir esa angiotensina y esa aldosterona, que serán tanto los inhibidores de la ECA como los antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Si tenemos ya una rigidez arterial, pensaremos en calcio antagonistas, ¿sí? Que sean vasodilatadores, como por ejemplo la amlodipina, la nifedipina. Si hay una hiperactividad del sistema nervioso simpático, si eso está predominando, ¿sí? Utilizaremos beta bloqueantes, y en el caso de un hiperaldosteronismo, ¿sí? Vamos a pensar en la espironolactona. Eso también, pensarlo de esa manera, es parte de lo que sería la terapéutica razonada. ¿Se entiende hasta acá, chicos? ¿Vamos bien? Sí, doctor. Sí, doc. ¿Alguna pregunta hasta acá, algo que quieran hacer antes de que pase a insuficiencia cardíaca? Bueno, entonces si no hay preguntas, pasemos, así adelantamos un poco, ¿sí? En cuanto a lo Doctor, que... Sí. disculpe, ¿con qué libro puedo complementar, digamos, la información para terminar de llenar, por ejemplo, las dosis de algunos medicamentos? Con cualquier libro de farmacología que vos tengas, vas a poder, si buscas, digamos, va a poder complementar. Nosotros lo que recomendamos siempre, ¿se acuerdan? Desde la cátedra, era el libro de Flores, ¿sí? Ok. Yo les recomiendo ese, pero bueno, pueden utilizar cualquiera. Si tienen Goodman y Schillman, también es muy bueno. Y Bien. también vayan a buscar, sino también, yo también he sacado acá, no me quedé solamente en el tema de la bibliografía que tenemos típica de los libros convencionales, sino en las guías internacionales, cuáles son, porque estos son también muchos nuevos consensos, ¿ok? Bien, ¿Sí? perfecto. Gracias. Bien, de nada. Ale, ¿me permitís un minutito? Sí, sí, sí. A ver, yo quiero que quede claro para que no haya superposición de conceptos. Nosotros tratamos de enseñarles las bases farmacológicas de la terapéutica, es decir, cómo hace cualquier medicamento en cuestión. En este caso estamos hablando de fármacos que actúan sobre el aparato cardiovascular, pero esto vale para todos. Cómo actúan, qué efectos tienen, tanto los efectos positivos como los negativos, y ahí aparecen los efectos adversos, todo lo que son las características farmacodinámicas del fármaco o del grupo de fármacos, y cuáles son las características cinéticas fundamentalmente, porque eso va a ser a la conveniencia, cuáles son las interacciones, contraindicaciones con el paciente, etcétera, etcétera. Lo que se refiere a cuando ya personalizamos el medicamento frente a un paciente con un cuadro de hipertensión, que es el caso que estamos viendo, cuál le van a dar, cuánto le van a dar, cuántas veces al día, con qué característica, eso es terapéutica pura y eso le van a dar en clínica. Eso hemos arreglado con el doctor Vázquez. ¿Está claro? O sea, porque existe, nosotros llegamos hasta la dosis de decir, esta es la dosis estándar. ¿Cuánto le van a dar? Puede ser que le den menos, puede ser que le den más, porque eso va a depender de factores del fármaco y factores dependiendo del paciente. Eso ya lo van a ver en clínica. Eso quiero que quede claro, ¿sí? Ya la terapéutica individual que se aplica a cada caso la ven en clínica. Nosotros le damos las bases farmacológicas de la terapéutica, para que después no haya esto de que a mí en clínica me enseñó tal cosa, en fármaco me enseñó tal cosa. No superponemos los conceptos. ¿Está claro esto, no? Entonces está bueno lo que les ha dicho Alejandra hace rato, de cuánto le debo dar al paciente que ustedes van a ver en el hospital. Eso lo van a trabajar con el profe de clínica. Eso quería aclarar nomás. Sí, gracias, Lucy. Sí, remarco lo que dice la doctora Unías, y
También cuando vemos o abordamos todo, primero abordamos la fisiopatología para que ustedes puedan entender lo que son nuestras dianas. Por ahí yo sé que ustedes saben todo esto que yo les estoy haciendo recordar, pero acá, para que tengan presente, siempre es tener fresca lo que es la fisiología, entender así la fisiopatología y así abordar lo que sería nuestra diana farmacológica. Por otro lado, lo que le he puesto de las dosis ahí, lo que dice la doctora Unías, siempre tengan en cuenta que les doy solamente desde el punto de vista de lo que son las dosis estándar, ¿ok? Después, por eso les remarco siempre que eso ya lo conversarán ustedes con sus docentes de clínica en cada caso particular. Inclusive, por ejemplo, cuando veíamos antagonistas de los canales de calcio, van a ver que hay distintos tipos de preparados que, por ejemplo, son más convenientes desde la terapéutica razonada, porque pueden ser de liberación prolongada, otros no son de liberación prolongada y pueden variar las dosis bastante, van a variar las dosis. ¿Sí? Entonces, eso les dejamos, como les dice Lucila, para que lo aborden ustedes con sus docentes correspondientes de clínica. Bien. Pasemos a esto que es la insuficiencia cardíaca, a ver si podemos avanzar un poquito. Recordarles también acá, en la insuficiencia cardíaca, un poquito de lo que sería la fisiopatogenia de esta enfermedad. Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca pensamos básicamente en un síndrome, ¿verdad?, clínico que va a estar causado por una alteración estructural o funcional a nivel cardíaco que le va a impedir básicamente al corazón bombear la suficiente cantidad de sangre o lo va a hacer a expensas, ¿sí?, de presiones de llenado que sean elevadas. Ya conocen, deben haber visto, no sé si ya han visto en clínica cuáles son todas las manifestaciones clínicas, pero desde la disnea, la fatiga, etcétera, etcétera, eso lo dejo para clínica porque ustedes lo ven perfectamente ahí, hasta, bueno, una congestión pulmonar, yo les voy marcando edema, intolerancia al ejercicio, todo eso porque van a ser también hacerlos relacionar lo que serían nuestras dianas farmacológicas. O sea, la fisiopatología acá es la base también, al igual que en hipertensión arterial, de toda la farmacología de la insuficiencia cardíaca. Entonces, va a depender también de qué tipo de insuficiencia cardíaca ustedes tengan. Tienen que empezar por ahí. Eso ya lo verán con sus docentes de clínica, pero no es lo mismo tratar una insuficiencia cardíaca sistólica, donde yo tengo una fracción de expulsión reducida, o de eyección reducida, ¿sí?, que una diastólica, donde eso se encuentra preservada, esa fracción de eyección, pero el ventrículo, por ejemplo, está rígido y hay una alteración del llenado. Entonces, es muy importante que ustedes los vayan pensando eso, conversando con sus docentes para poder abordar también acá lo que sería la farmacoterapéutica. Lo que sí quiero decirles que siempre va a haber una compensación cuando empieza a suceder esto, son malas adaptaciones que va a ir haciendo el organismo para compensar esta insuficiencia cardíaca. Entonces, lo primero que vamos a tener va a ser una activación, una hiperactivación también del sistema nervioso simpático. ¿Por qué? Porque al haber, por ejemplo, al pensar el organismo que está con una hipoperfusión, por ejemplo, puede producirse taquicardia, aumento de la contractilidad, vasoconstricción, y eso puede también, eso también aumenta la liberación de renina. ¿Para qué? Para que aumente así la volemia. Está en un error, está como leyendo mal. Entonces, inicialmente, en el modo agudo, esto sí ayuda, pero el problema es a la larga. ¿Qué pasa a largo plazo? ¿Sí? Cuando va a aumentar a largo plazo ya el consumo de oxígeno, se pueden producir arritmias, inclusive apoptosis y lo que hemos hablado también a nivel de la hipertensión arterial, que era este remodelado o daño en el órgano blanco. Entonces, eso ya nos da a pensar acá, si hay una hiperactivación del sistema nervioso simpático,
podríamos utilizar beta bloqueantes en insuficiencia cardíaca. Y ya lo vamos a ver también en insuficiencia cardíaca, aunque parece hasta contraintuitivo, ¿no? Esto de decir, bueno, pero que el corazón no está débil, digamos, no está bombeando la suficiente cantidad de sangre y voy a dar un beta bloqueante. Ya vamos a ver eso, que ustedes lo conversarán, pero sería una de las dianas que nosotros conversarán con su docente de clínica, pero sería una de las dianas farmacológicas. Eso, recuerden, también trae aparejado la activación, o hay una hiperactividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es lo que les pongo acá. Una es esta, otra el sistema renina-angiotensina-aldosterona, con todo lo que nosotros ya hemos hablado. Y eso ya nos está también dando un indicio de qué tipo de fármaco podemos usar, que también utilizamos en hipertensión arterial, como inhibidores de la ECA, como ARA2, sobre todo. Y acá ya vamos a ver cuáles son los pilares, son 4 los pilares en la farmacología de la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Donde vamos a ver nuevas combinaciones de fármacos y fármacos que también van a ser nuevos. Como lo que se conoce como el primer pilar o pilar ARNI. Ya vamos a llegar, tiempo al tiempo, pero les voy aclarando ahí. Pilar ARNI. Bien. O también si tenemos una hiperactividad, podemos pensar acá en el sistema renina-angiotensina-aldosterona de utilizar, por ejemplo, lo que acabamos de ver, que es la espironolactona o la eplerenona para antagonizar los receptores de estos mineralocorticoides. Y a todo esto se suma otra cosa más, digamos, acuérdense que la angiotensina 2 también impacta sobre el lóbulo posterior de la hipófisis, produciendo liberación de hormona antidiurética o vasopresina. Entonces, esto también va a generar una reabsorción del agua libre, que va a tener como un efecto que le podríamos decir dilucional. Por eso también se produce hiponatremia, ¿sí? Y eso va a llegar a la congestión. ¿Por qué les digo esto? Porque congestión y edema acá van a ser justamente, desde el punto de vista de la farmacoterapéutica, de la insuficiencia cardíaca, se tiene esta congestión y edema como dos ejes. Esa congestión, ¿por qué? Porque como aumenta esa presión de llenado, se puede producir lo que ustedes ya, me imagino, habrán conversado ahí en clínica, no sé si lo han visto ya, pero edema pulmonar, ortopnea, ingurgitación yugular, edema periférico, ¿sí? Entonces, eso para nosotros ya es una diana. Por ejemplo, podríamos utilizar diuréticos, podríamos utilizar vasodilatadores, ¿sí? Y otro grupo que ya vamos a ver adelante, como son los SGLT2. Y también el otro, digamos, pilar acá, u otra punto muy importante, ¿sí? desde la farmacoterapéutica, va a ser el bajo gasto cardíaco, que bueno, que produce, ya saben, la característica, la fatiga, la piel fría, la hipotensión, toda la alteración mental, hasta puede llegar a eso al paciente, donde, bueno, anteriormente se utilizaba mucho en agudos, por ejemplo, inotrópicos positivos, ¿sí? Pero acá vamos a ver que ahora lo nuevo se basa en lo que sería toda esta descompensación, digamos así, que es toda es neurohormonal. Entonces, pensemos en esto. Un concepto muy importante acá desde lo que es la terapéutica moderna, o sea, desde la farmacoterapéutica, es evitar el remodelado cardíaco. Eso lo tienen que tener en cuenta. Porque el objetivo acá farmacológico actual de hoy, digamos, no es solamente mejorar los síntomas, sino evitar el daño lo más que se pueda en órgano blanco, o sea, frenar el remodelado, y así podemos reducir la mortalidad. Por eso vamos a ver que acá tenemos 4 pilares que ya vamos a ver, que son el pilar ARNI, los beta bloqueantes, los antagonistas de los receptores mineralocorticoides y los SGLT2. No se preocupen, que ya lo vamos a ver detenidamente. Y antes de entrar en la farmacoterapéutica, no me quiero olvidar de hacerles una relación entre lo que ya hemos visto y esta insuficiencia cardíaca, ¿sí? Que es esta otra patología que abordamos a partir de ahora. La hipertensión arterial,
siempre tiene una relación fisiopatológica con la insuficiencia cardíaca, eso no se olviden, ¿sí? Porque esto también es clave desde un concepto, perdón, clave desde la terapéutica razonada, ¿sí? Siempre es esta hipertensión arterial una de las principales causas de la insuficiencia cardíaca, porque recuerden ustedes, si ustedes empiezan a hacer el camino mental de lo que venimos viendo, esa hipertensión arterial crónica va a aumentar la poscarga, va a aumentar, por supuesto, un remodelado en el ventrículo izquierdo que se hipertrofia, eso puede traernos una fibrosis y, por supuesto, una disfunción que va a ser diastólica y eso nos lleva a la insuficiencia cardíaca. Por eso, si ustedes recuerdan, cuando nosotros veníamos hablando de los grupos más importantes en el tratamiento de la hipertensión, decíamos, ¿sí?, que son muchos antihipertensivos, van a prevenir la insuficiencia cardíaca. Y no solamente eso, sino que van a reducir internaciones, van a enlentecer también el remodelado, el daño en órgano blanco. Entonces, todo esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, ¿ok? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se va entendiendo? Para dejarlo ya, quiero que abordemos por lo menos el primer pilar, así nos queda nos quedan lo menos que se pueda para la última clase y podemos conversar más y todo lo demás. Bien, acá están, esto es lo que yo les acabo de explicar, básicamente, ¿sí? Todo esto que les acabo de explicar, y les decía que había 4 pilares que van a ser muy importantes acá. Este pilar, estos son consensos también más nuevos de todas las guías o los consensos internacionales, y el primer pilar que quería que veamos es este pilar que yo les decía que se denomina ARNI. ¿Esto qué significa ARNI? Fíjense, acá la I, esta I significa inhibidor, hay inhibidor del receptor de angiotensina, ¿sí? Y neprilicina. Estas acá, ¿sí? Ya vamos a ver lo que es la neprilicina. Entonces, acá va a haber un doble mecanismo. Fíjense que tenemos un ARA2, ¿sí?, como el valsartán, ¿sí? Acá tenemos sacubitrilo, que sería el inhibidor de la neprilicina, y el valsartán como antagonista de los receptores de angiotensina 2. Es decir, estamos abordando acá un doble mecanismo. Bien, cuando bloqueamos, recuerden, los receptores de angiotensina 2, que son los AT1, y evitamos la vasoconstricción, ya hemos visto eso también, la hipersecreción de aldosterona, la fibrosis y la hipertrofia. Pero acá me quiero detener en sacubitrilo, que es inhibidor de la neprilicina. ¿Qué es la neprilicina? Esa neprilicina es una endopeptidasa, es decir, es una enzima, ¿sí?, que va a degradar todos los péptidos natriuréticos producidos a nivel del corazón. Tanto, recuerden ustedes, los 3 péptidos principales que tenemos son el natriurético atrial, es decir, este que va a ser cuando los atrios, o sea, las aurículas, a través de receptores de estiramiento, sensan una distensión que es mayor a la fisiológica, se produce la liberación, por ejemplo, del péptido natriurético atrial. Y este péptido natriurético atrial, recuerden que, como su nombre lo indica, va a inducir, ¿sí?, la función principal es reducir el volumen de líquido extracelular con un aumento en la eliminación renal de sodio, es decir, la natriuresis. Después también tenemos el péptido natriurético tipo B, que es brain, pero que no se produce a nivel del cerebro, sino que se produce a nivel de los ventrículos, ¿sí? Y es un marcador acá, ya lo conversarán a eso ustedes con sus docentes de clínica, también clave en lo que es el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, pero el estímulo principal también va a ser una sobrecarga ventricular que va a llevar a la liberación de este péptido natriurético tipo B. Esos son 2 a nivel del corazón. Y el C, que está relacionado más al péptido natriurético tipo C, está relacionado a lo que sería el endotelio vascular, ¿sí? Y también en sistema nervioso central.
Entonces, a diferencia de los otros dos, van a tener un efecto, tiene un efecto, perdón, más potente a nivel local como un vasodilatador. Por lo tanto, acá el estímulo para la síntesis de estos péptidos puede ser, por ejemplo, factores locales o también citoquina. Y esta neprilicina de la que nosotros estamos hablando, como les decía, va a ser una endopeptidasa que, bueno, que se va a sintetizar en las células y que luego se va a anclar a la membrana y va a actuar siempre del lado extracelular. Esto lo tengamos en cuenta porque no solamente también degrada estos péptidos natriuréticos, sino también, por ejemplo, degrada bradiquinina, ¿sí? Entonces, en condiciones fisiológicas, ¿sí?, todos estos péptidos producen natriuresis, diuresis, antifibrosis, bueno, disminución en el remodelado y también vasodilatación. Entonces, cuando se secretan, recuerden, estos péptidos, se van a secretar con un fragmento inactivo y un fragmento activo. Esto también les dejo para que ustedes recuerden, así pueden también tener en cuenta mediciones de ciertos indicadores en lo que sería el diagnóstico. Ahora, esa neprilicina que yo les digo, si nosotros vamos a tener un doble mecanismo ahí, inhibimos, ¿sí?, la neprilicina a través del sacubitrilo. Entonces, no se van a degradar todos los péptidos, estos péptidos natriuréticos, A, B, C, ¿sí? Por lo tanto, ahí vamos a tener los efectos que nosotros estamos esperando. Y acá, a nivel del valsartán, ¿sí?, a nivel del valsartán inhibimos estos receptores de angiotensina, ¿verdad? Y por lo tanto vamos a estar evitando la vasoconstricción, la hipertrofia, la secreción de aldosterona, etcétera, etcétera. Entonces, acá estamos abordando esto con un doble mecanismo. Les digo las dosis estándar y también se comienza en realidad de a poco, esto también les quiero dejar en claro. Las dosis estándar, no sé si les he puesto acá están, ¿sí? Las dosis estándar para empezar son de 24 a 26 miligramos cada 12 horas, pero el target, eso también convérsenlo con sus docentes de clínica, es llegar a 97, 103 miligramos cada 12 horas. Eso para que lo tengan en cuenta, y bueno, ¿por qué nosotros empezamos de esta manera? Y bueno, porque este doble mecanismo que estamos abordando a través de este pilar puede provocar ciertas RAM que nosotros ya las podemos empezar a pensar de acuerdo al mecanismo de acción, ¿sí? Podemos producir una hipotensión, ¿sí?, por vasodilatación, por ejemplo. Puede producirse hipercalemia, porque como yo bloqueo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, por ese bloqueo, recuerden que a nivel del túbulo colector, ¿sí?, no va a haber intercambio entre sodio y potasio, permanece el potasio, y esto puede aumentar el potasio, ¿sí? Por eso la hipercalemia. El aumento también de la creatinina, eso ya también lo saben, por una disminución de la filtración glomerular, ¿sí? Porque hay una dilatación, recuerden, de la arteriola eferente. Entonces, hay una disminución en el filtrado y la creatinina permanece durante más tiempo, y eso es lo que puede aumentar. O sea, es esperable que aumente la creatinina hasta cierto valor. Sí, y bueno, y angiedema, se acuerdan que les decía acá que lo tengan en cuenta, no solamente la neprilicina va a hidrolizar los péptidos, estos natriuréticos, sino también las bradiquininas. Entonces, como está inhibida esa neprilicina, no va a estar cumpliendo con su función y vamos a tener un aumento de lo que sería entonces la bradiquinina, que puede provocar angioedema. Algo que no me quería olvidar de decirles acá es que si el paciente, por ejemplo, viene utilizando inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como el enalapril, el captopril, el ramipril, lisinopril, todo lo que ustedes ya han visto, ¿sí?, es muy importante hacer lo que se llama un lavado de 36 horas. ¿Qué significa ese lavado de 36 horas? Que
antes de iniciar el tratamiento con este Pirar-Arnie, el paciente debe, no debe utilizar estos IECA. ¿Por qué? Porque piensen también en un sinergismo negativo, que haríamos un doble bloqueo, ¿sí? Bloquearíamos, al estar bloqueada la ECA, no hay angiotensina, o está disminuida la producción, perdón, de angiotensina 2, y también si lo damos concomitantemente o simultáneamente con un ARA2 como el valsartán, entonces nosotros también podemos promover ahí mayor hipotensión, ¿sí? Entonces eso por ahí es un error bastante frecuente, ¿sí? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Está todo bien? ¿Se escucha? ¿Se entiende? Sí, Doc, parece que dejaron... Es que como yo no veo, estoy mirando la presentación, perdón, discúlpenme. Lo que les quiero decir para que vayamos terminando por hoy, ¿sí? Ya terminamos con esto, no, así no seguimos avanzando más porque se hace más pesado, ¿sí? Lo importante acá es que esto es muy característico cuando se produce un aumento de la creatinina, pensar que el fármaco está produciendo, perdón, un daño a nivel renal. Bueno, no siempre, ¿no? No siempre. Entonces, cuando hay valores aumentados, eso conversenlo, ya lo conversan con sus docentes de clínica, no quiere decir exactamente que sea un daño renal producido por el fármaco. Es más, por ejemplo, ARA2, recuerden que siempre son nefroprotectores, eso habíamos visto también en hipertensión arterial, porque disminuían la hiperfiltración, el filtrado glomerular, y entonces el riñón va a funcionar, por supuesto, mejor. Bueno, hasta acá vamos a llegar hoy. Sí, porque después, sí, entraríamos con los beta bloqueantes. No sé si alguien quiere preguntar algo. A ver, dejo de compartir acá. ¿Está todo bien, chicos? ¿Sí? Sí, Doc. Sí, Doc. Bueno, ha sido un gusto encontrarlos de nuevo y espero que hayan entendido bien todo. Les mando un abrazo a todos. Gracias. Gracias, Muchas profe. gracias. Gracias.